Ahora sí, todo lo puede. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Em, Voy a ponerme en anclar para que solo me vean a mí. Y bueno, entonces hoy tenemos la presentación del viaje a Japón y Corea. Es fantástico este destino. Hago una aclaración y es que es muy posible que en algún momento no pronuncie los nombres correctamente porque no hablo japonés ni hablo coreano y hay unos nombres que son supremamente complicados. Pero se los pongo ahí en la diapositiva para que entre los dos, entre lo que yo trato de decir y ustedes lean, más o menos sepamos de qué estamos hablando. Hay viajes que nos llevan a descubrir paisajes impresionantes, ciudades vibrantes, monumentos que nos asombran con mucha grandeza, pero hay otros viajes que son más raros y más valiosos y que nos transforman y que nos cambian la manera en que miramos el mundo y que nos invitan a hacer preguntas que no nos habíamos planteado antes y este es uno de esos viajes. Japón no es solo un destino, es un estado de ánimo, realmente es una manera de ver la vida. Eh, Japón no vamos detrás de monumentos, grandes monumentos no vamos en Japón. Es el lugar donde la naturaleza, la arquitectura se encuentra en perfecta armonía y donde hay una modernidad que coexiste, por supuesto, con tradiciones milenarias sin ningún conflicto, donde hay belleza, digamos, también como en lo efímero, ¿sí? Y si Japón es la introspección, pues Corea del Sur es, digamos, una energía en movimiento. Y es un país que ha sabido reinventarse sin perder su esencia, donde el respeto por la historia convive con un dinamismo muy vertiginoso. Es el lugar donde antiguos palacios imperiales siguen en pie junto al lado de rascacielos de un diseño futurista fantástico, donde la cultura pop o el K-pop de alcance global nace de una tradición muy arraigada en valores muy profundos como el respeto, como la comunidad y como la determinación. Aquí veo viajeros ya curtidos, otros que realmente no han viajado con nosotros y que espero que lo hagan, pero vuelvo y digo, en Paideia, señores, viajar no es una lista de lugares para marcar en un mapa. Nosotros creemos en la profundidad, en la posibilidad de mirar con atención y en dejarnos tocar por la cultura de los lugares que visitamos. Entonces, pues queremos que sean viajeros que se dejan interpelar por lo que ven, que se permiten salir de la zona de confort y que regresan pues con más preguntas que respuestas. Y en este viaje les va a pasar eso. Yo creo que viajar no es el culmen del aprendizaje, sino simplemente el inicio de un proceso de mayor sabiduría. Entonces, este viaje es una invitación a mirar ese significado de lo sutil que está en todo el itinerario por estos dos países. Entonces, acompáñenme a descubrir Japón y Corea del Sur con la profundidad y el asombro que se merecen. Y voy a iniciar esta presentación directamente desde el destino y al final voy a hablar de cómo llegamos a él, ¿sí? Pero de una me voy a ir para Japón, empezamos con Japón, y Japón nos recibe con una ciudad que rompe con los estereotipos. Osaka tiene a ver, no tiene la elegancia refinada que podemos ver en Kioto, ni tampoco tiene el ritmo frenético de Tokio, pero tiene algo único, tiene una energía, tiene una calidez, tiene un carácter muy desenfadado. Em, Aquí la gente es muy directa y la comida es el alma de la ciudad. Y la historia la vemos mezclada con estos carteles de neón que no tienen ningún complejo. Entonces es un lugar donde todo vibra con mucha intensidad. En Osaka empezamos a visitar, no tiene grandes, digamos, monumentos Osaka, pero lo más relevante es el castillo de Osaka, que es una fortaleza que ha visto más guerras y reconstrucciones de las que se pueden contar. Imaginemos por un momento el siglo XVI. Toyotomi Hideyoshi, uno de los grandes estrategas de Japón, construye este castillo como símbolo de poder. Quiere unificar el país, acabar con los clanes rivales y dejar, por supuesto, su huella en la historia, como todo el mundo. Pero la historia es muy caprichosa y el castillo, aunque ustedes lo ven ahí muy majestuoso,
ha caído y renacido más de una vez. Y hoy, desde sus muros, podemos, digamos, mirar la ciudad y pensar cómo, cómo esta isla de Japón ha sido forjada en batallas, en alianzas y en cambios muy radicales. El castillo por dentro ya no es castillo, es un museo que se puede subir con ascensor, sí, incluso. Lo más bonito es por fuera, pero Osaka pues no es solamente historia, es movimiento, es ruido, es vida, y eso lo sentimos en el barrio de Dotonbori, que es el corazón de la ciudad. Aquí, como ustedes pueden ver, todo brilla. Los anuncios gigantes, las calles llenas de gente, los aromas que vienen de cada puesto de comida. Y si hay un lugar donde entender la personalidad de Osaka, es este barrio. Entonces, aquí vamos a caminar entre locales y turistas y pueden probar el takoyaki, que son estas bolitas de masa rellenas de pulpo que las desporrotean con las parrillas, o el okonomiyaki, que es una especie de pancake, pero de pancake salado, con mucho sabor y con mucha textura. Entonces, lo increíble de Japón es que la cultura no solo está en los templos o en los museos, sino que está en la manera en que la gente come. Por eso les digo que es que hay que en Japón hay que estar muy alerta a todo lo sutil porque está digamos que la esencia de Japón está en cómo la gente come, en cómo se saludan, en lo que cuentan los barrios, en las tradiciones. Y Osaka nos enseña algo desde ese primer momento, que Japón no es solo la contemplación y armonía, que también, sino que es pues color y sabor. Después nos vamos para, pues dejamos atrás la energía vibrante de Osaka y nos centramos en la montaña sagrada, que es Koyasan. Y desde el siglo IX, este ha sido un refugio para monjes y peregrinos, eh, y realmente es el corazón del budismo Shingon en Japón, que es una rama del budismo. Y aquí entre los bosques de cedro, que son muy centenarios y hermosos, van a encontrar senderos cubiertos de musgo y van a ver que el ritmo es otro. O sea, venimos de una ciudad vibrante y ahora aquí nos baja el ritmo. No hay ruido de ciudad, no hay prisa, todo es silencioso, casi no se ve gente. Entonces aquí solo, digamos, el murmullo del viento y esa sensación de estar entrando en un espacio muy sagrado. La primera visita en Koyasan es el templo de Kongobuji, que es el templo principal de esta corriente budista, y entonces cuando crucen las puertas de este templo es imposible que no sientan ese peso de los siglos, porque aquí se han tomado decisiones que han marcado la historia religiosa de Japón. Aquí han pasado generaciones de monjes en su búsqueda espiritual. Seguimos hacia el Danjogaran, que es el corazón espiritual de Koyasan. Este complejo de templos es uno de los primeros que construyó Kobo Daishi. Kobo Daishi es el fundador del budismo Shingon. Él estableció esta comunidad monástica aquí en el siglo IX y aquí todo tiene un significado, las estructuras, los colores, la disposición de los espacios. Entonces nos detenemos frente a la gran pagoda roja, esa que vemos ahí, que es el Kompon Daito, que representa el universo en perfecta armonía y entendemos que este lugar no solo es hermoso, sino que está diseñado también para hacer reflexionar. Pero el punto, digamos, más impactante para mí de Koyasan está al final del día, porque entonces entramos en el Okunoin, que es el cementerio sagrado donde descansan más de, pues se cree que 200.000 eh, 200.000 almas, por así decirlo, ¿no? Porque no están los cuerpos ahí. No es un cementerio cualquiera, aquí reposan desde samuráis legendarios hasta personajes históricos y la gente común, pues también, gente que ha querido estar ahí cerca de Kobodaishi, ese gran maestro que según la creencia no ha muerto, sino que sigue en meditación profunda esperando la llegada del Buda futuro, ¿no? Y y en este cementerio, pues uno ve también las empresas como Nissan, que tienen osarios ahí, no sé cuál sea la palabra exacta. Bueno, frente al mausoleo de Kobodachi, uno puede ver a los monjes ofreciendo oraciones y ahí pueden sentir que están en un espacio donde lo sagrado y lo humano se encuentran. Y al final del día vuelven o volvemos a Osaka, es decir, no dormimos en Koyasan porque pues ahí solo es posible alojarse con los monjes. Dejamos atrás entonces Osaka y Koyasan y nos vamos
hacia Nara, que fue la primera capital de Japón y el lugar donde muchas de las bases culturales y religiosas del país tomaron forma. Y la primera parada, pues es imponente, que es el templo Todaiji, que no es cualquier templo. Este lugar alberga al gran Buda de Nara, que es una estatua de bronce de casi 15 metros que simplemente se queda uno sin palabras. Entonces entramos y ahí está, gigante, majestuoso, con esa expresión serena que parece mirarnos pues con los siglos de sabiduría. Piensen esto, este Buda ha estado aquí desde el siglo VIII y ha sobrevivido incendios, guerras, terremotos y ahí sigue de pie. Bueno, ahí sigue sentado. Y lo más impresionante es la estructura que lo alberga, porque el edificio principal de Todaiji es una de las construcciones de madera más grandes del mundo. Obviamente no está, es muy difícil encontrar en Japón edificios de madera completamente originales, porque la madera se incendia muy fácilmente. Entonces, ellos han tenido a lo largo de, pues, de los siglos incendios, guerras, entonces reconstrucciones y reconstrucciones y reconstrucciones. Entonces, probablemente el templo que ustedes ven, no solamente este, sino cualquiera que puedan ver en Japón, no es original. Es hecho hace 60 años, 50 años o 100 años, ¿sí? Cuando realmente el original fue hecho en el siglo XV, XVI. Caminamos un poquito por ahí, pues, por el complejo y entramos en el Parque de los Ciervos Sagrados, donde estos animales que según la tradición son mensajeros de los dioses, ahí como ustedes pueden ver caminan libremente entre la gente. Son curiosos, se acercan, algunos incluso hacen pues dicen que hacen una pequeña reverencia esperando pues que uno les dé una galletita especial. eh, y es un momento lindo, es un respiro en medio de tanta historia. Yo recomiendo no tocarlos ni jugar con ellos ni nada porque pues son animales y no están, aunque están un poquito domesticados y acostumbrados a estar con gente alrededor, pues de todos modos son animales. Pero bueno, dejamos atrás Nara. Nara realmente es esto. Y llegamos a este espectáculo de sitio que es Fushimi Inari en Kioto. Aquí ya, antes de entrar a Kioto, entramos a Fushimi Inari, que si han visto fotos de Japón, pues seguro que han visto este lugar, por supuesto, porque es una de las postales más famosas. Es el santuario con miles de torii rojos que forman un camino hipnótico por la montaña. Ese portal naranja o ellos tienen el nombre, el del color exacto, es como entre un naranja y rojo. eh, por, no es Borgoña, bueno, eh, en fin. Ese portal se llama Tori, entonces lo voy a mencionar varias veces y es como un portal a un mundo espiritual. Entonces, cuando uno pasa por, por debajo de un Tori, tiene que hacerlo en forma de respeto y en modo espiritual, ¿no? Cada uno de estos Toris ha sido donado por personas o por empresas como un gesto de gratitud o como una petición a los dioses. Y entonces mientras avanzamos, la sensación es casi como de trance, ¿cierto? Porque ese rojo intenso, el verde del bosque, la luz filtrándose ahí entre los arcos, o mejor dicho, es como entrar en otro plano de la realidad. Y después finalmente llegamos a Kioto, que es la ciudad que encapsula el alma de Japón. Y aquí todo cambia. Em, Volvemos a un ritmo pausado, las calles tienen otra textura, los techos de las casas tradicionales nos van recordando que esta fue la capital imperial por más de 1000 años de Japón. Kioto es donde Japón se muestra en su versión más refinada, más contemplativa, más llena de historia y vamos, por supuesto, a pasear por su casco histórico. También visitamos este templo que siempre me cuesta mucho pronunciarlo, que es el Gendo o Sanjusangendo, y apenas entramos, wow, a mí me dejó sin palabras, porque sea usted espiritual o no, sea usted budista o no, son cosas que a usted pues, no lo dejan indiferente por lo bonito, por lo impactante. Entonces, dentro de este templo hay algo que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, que son 1001 estatuas de Canon o Canon, que es la diosa de la misericordia.
Entonces vean esto, una sala larga, inmensa, con hileras e hileras de figuras doradas, todas alineadas, todas con expresiones diferentes, la luz tenue, el silencio absoluto, no se dejan tomar fotos, así que por eso es que la foto ahí, esta tiene un poquito de mala calidad porque fue ahí como pirateada. Y es una imagen que sobrecoge porque no es solo arte ni espiritualidad, como les digo, sino que es como la devoción hecha escultura. Por supuesto, lo primero que uno se imagina, o lo que yo me imaginé al entrar fue, se me vino a la mente, pues el ejército de terracota en Xi'an, en China. Hagan de cuenta, esto es una cosa muy bella. Y salimos de ese templo hacia un parque que es muy lindo, muy precioso, donde está uno de los templos más emblemáticos de Japón, que es el Kinkakuji o Pabellón Dorado. Y sí, pues su nombre lo dice todo, este templo es un reflejo perfecto de la filosofía japonesa sobre la belleza y la impermanencia. Su estructura, que está cubierta de pan de oro, pues ahí brilla sobre el agua del estanque en el que está, rodeado de jardines diseñados, son jardines diseñados al milímetro. No se puede acceder a él, está como en un islote y no permiten la entrada a los turistas, pero lo pueden ver desde ahí. Y lo más interesante es la historia, porque este lugar que ahora pues parece tan pacífico, eh, ha sido incendiado varias veces, incluso una vez lo incendió un monje que lo vio como una obsesión imposible de alcanzar, entonces como no lo puedo alcanzar y tener, lo voy a quemar. Y bueno, sin embargo, lo reconstruyeron, sigue aquí renaciendo como lo hace todo en Japón. Ellos hablan mucho de la impermanencia. La impermanencia es un rasgo de la cultura japonesa porque ellos saben que en cualquier momento todo desaparece, pero volverá a nacer. Después, obviamente, tendremos una de las tradiciones más refinadas de este país, que es la ceremonia del té. Esto no es solo beber té, es una coreografía de gestos precisos, es una demostración de respeto, de gratitud, porque en cada movimiento hay una intención, una forma de encontrar belleza en lo simple. Entonces nos sentamos, observamos, aprendemos y por un momento el mundo exterior se detiene. Y para cerrar el día, quienes quieran, es algo, digamos, opcional porque ya es al final del día, entonces algunos querrán irse a descansar, pero los que quieran pueden vivir una experiencia que rara vez se tiene, que es una cena con una maiko. Las maiko son aprendices de geishas. Las geishas, no crean que van a haber geishas en Japón. No es posible ver geishas en Japón porque las geishas viven en un mundo de intramuro y es un mundo absolutamente exclusivísimo. De hecho, así usted quiera pagar, no lo dejan entrar porque para entrar a un salón de geishas tiene que tener usted muy buenos contactos, tiene que tener mucha influencia en altas esferas. Entonces, como premio de consolación a los viajeros y turistas, nos dejan a las Maiko, que son las aprendices de geisha, porque todavía hay escuelas de geisha, sobre todo en Kioto. Y aquí en Kioto es uno de los últimos lugares en Japón donde todavía sobreviven esa cultura de las geishas, esas mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar las artes tradicionales, como la música, como la danza, la conversación. Hay una línea muy refinada entre las geishas y las prostitutas. No son trabajadoras sexuales, son, digamos, artistas, son entretenedoras, pero en algún momento sí, algún hombre, digamos, que puede llegar a tener un contrato de mantenimiento, de manutención, como las antiguas cortesanas de los siglos en Europa, de los siglos XVII, XVIII o XIX en Europa, en el que asume, digamos, como la manutención de la geisha y exclusividad. Y ahí ya, pues, digamos que entre ellos ya pueden mirar qué hacen y qué no hacen, pero no tiene una connotación sexual per se, ¿sí? Bueno, después de haber estado entonces en este mundo de Kioto, de el alma de Japón, de las maikos, bueno, entonces el que quiera puede tener una cena con estas maiko donde ellas pues hacen una especie de performance de danza, de comida, pueden incluso algunas veces responder preguntas, pero, pero es lo más cerquita que digamos que vamos a estar de una geisha.
porque ella es una futura geisha. Después nos vamos entonces para Hiroshima y Miyajima. Salimos temprano desde Kioto, tomamos el tren bala Nozomi hacia Hiroshima, porque siempre está bastante al sur. Y aquí van a empezar a tener un día de contraste, de esos que sacuden, porque vamos a dos lugares que representan dos caras opuestas de la historia de Japón. Uno de los lugares nos enfrenta con la tragedia, con la capacidad humana para la destrucción, y el otro con la belleza, con la armonía perfecta entre lo natural y lo sagrado. Entonces en Hiroshima, pues es imposible no pensar en ese 6, pues a eso va uno, ¿no? A pensar y repensar en el 6 de agosto de 1945, lo que aquí ocurrió, pues cambió la historia absolutamente. Y aunque uno ve fotos, documentales, ha escuchado relatos, estar ahí es otra cosa. Desde en Hiroshima está el Parque Conmemorativo de la Paz, que es un espacio diseñado para recordar, pero como les digo, la cultura en Japón es del renacimiento, es de renacer, ¿no? De volver a resurgir. Entonces también es un lugar donde no solo se recuerda, sino que también se mira hacia adelante. Acuérdense que el emperador, eh, cuando Japón pierde la guerra, la Segunda Guerra Mundial, gracias a estas bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos, el emperador les ordena a los ciudadanos japoneses vivir porque ellos no conciben la deshonra y la pérdida, perder la guerra fue una deshonra. Entonces se venía una ola de suicidios impresionante. Estos son culturas muy colectivistas, no pensados en el individuo, y el emperador tiene que salir a ordenar vivir para que no se le suicide la mitad de la población. Entonces, a partir de esa orden de vivir del emperador, es que la actitud hacia la ocupación estadounidense cambia. No es una actitud de resistencia, no es una actitud de sabotaje, sino de acoplamiento. Y eso habla muy, eso tiene unas características que en el curso de preparación al viaje las vamos a abordar sobre la cultura y sobre la mentalidad japonesa. Entonces, en estos sitios, miren, por ejemplo, aquí vemos la cúpula de la bomba atómica, ese esqueleto de edificio que pues quedó en pie en medio de la devastación. Es wow. Y alrededor, pues la ciudad se ha reconstruido, ha vuelto a florecer, pero dejaron esa estructura ahí como el testimonio de lo que nunca debería repetirse. Y también en Hiroshima está el Museo de la Paz. Bueno, y aquí pues no hay escapatoria, no es un museo fácil de recorrer, como hay museos que son muy lindos, muy chéveres, y hay otros museos que te atragantan, ¿no? Entonces usted va a Auschwitz o va a la galería del genocidio de Srebrenica en Sarajevo. Bueno, este es uno de estos en los que usted se tiene que armar de valor para recorrerlo, porque es un lugar que pone frente a frente con la crudeza de la historia. Entonces aquí uno ve cartas de niños que nunca volvieron a casa, ropa quemada, los relojes que se pararon ahí a las 8:15 de la mañana, que es cuando la bomba explotó. Es decir, no hay forma de salir de ahí indiferente. Y bueno, y justo cuando uno cree ya haber sentido todo, entonces, bueno, tienen el impacto y luego nos vamos al remanso de paz como para asimilar toda esa carga de Hiroshima. Y se toma un ferry hacia una islita que se llama Miyajima, que es la isla donde la paz y la belleza, pues ahí se despliegan como si fuera parte de otro mundo. Y lo que uno primero ve, pues al acercarse en el barquito, en el ferry, es otra de las imágenes icónicas de Japón. Están los toris que les mostré anteriormente, está este tori flotante y el monte Fuji. O sea, esas y las geishas. O sea, esas cuatro son las postales típicas de Japón. Entonces, este gran tori flotante del santuario de Itsukushima, que durante la marea alta, pues parece como emerger del agua, como si flotara del mar, pues aparece ahí en su rojo esplendor. Y aquí es donde volvemos a entender que en Japón
nada es solo estético, todo tiene un significado. Este tori es la puerta al mundo sagrado. Al cruzarlo, metafóricamente, uno está dejando atrás lo mundano y que en una isla le da el significado perfecto. Después regresamos a Kioto eh, nuevamente y entonces mientras el tren pues va avanzando, em, porque volvemos en tren a Kioto, pues uno va pensando en lo que vivió en el día. Hiroshima nos mostró el peso de la historia, la fragilidad de la paz. Miyajima, perdón, nos recordó que la belleza sigue existiendo a pesar de todo, que la naturaleza y la espiritualidad pueden convivir en perfecta armonía. Y Japón es así, un país de contrastes que en lugar de oponerse, se complementa. Después de la intensidad de Hiroshima y de la serenidad de Miyajima, el viaje nos lleva a Kanazawa, que es una ciudad que muchos pasan por alto, pero que es un auténtico tesoro. Y aquí el tiempo, como dice la frase común, parece haberse detenido en la época, en el tiempo, y aquí se parece que se detuvo en la época de los samuráis. Aquí es donde vamos a estudiar todo el tema de los samuráis. Entonces llegamos en el tren y lo primero que uno siente es otro cambio de ritmo, o sea, Japón te va como cambiando, chun, 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 chun. Y Kanazawa no es ni la explosión de modernidad de Tokio, ni la solemnidad de Kioto. Tampoco es una ciudad que se mueve a su propio compás, a su propio ritmo. Entramos al barrio Nagamashi, donde vivían los samuráis del periodo Edo, y aquí las casas de barro y madera siguen en pie, ahí como pueden ver. Los canales de piedra con agua van reflejando la luz, el silencio es casi absoluto, es muy raro porque uno dice, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los ruidos? ¿Dónde está? No, es que son ciudades que están en silencio, es impresionante. Y allí visitamos la residencia de la familia Nomura, que es uno de los clanes samuráis más importantes de la región. Entonces, dentro de esta casa, pues cada rincón le va contando a usted la historia, los suelos de tatami, que son esas esteras, eh, crujen, entonces ustedes ven las armaduras, las espadas, aprenden que estos hombres no eran solo guerreros, sino también estrategas y diplomáticos. Vamos en el curso de preparación también a hablar del Bushido, que es el código de honor de los samuráis y que determina mucha de la mentalidad japonesa, sobre todo en los negocios. Y luego nos dirigimos al barrio Higashishaya, que es un lugar donde la tradición de las geishas también se puede ver aquí. eh, la tradición, no las geishas. Esas señoras que ustedes ven ahí en las fotos no son geishas, son turistas. Y a uno lo engañan mucho las chinas, porque las chinas son felices vistiéndose con sus kimonos y sus trajes de geisha. Y entonces, pues claro, como uno no es capaz de diferenciar a un chino de un japonés, pues así rapidito, uno piensa que está viendo una geisha y entonces la gente sale rapidísimo corriendo a tomarles una foto y pues son unas turistas chinas. Las geishas no salen casi nunca eh, y casi no se pueden ver. Lamento ahí bajarles un poquito esas expectativas. Bueno, Kanazawa también es uno de los lugares con mejor gastronomía de Japón, eh, porque bueno, tiene su cercanía con el mar de Japón, entonces pues obviamente hay que ir al mercado de Omisho, que es conocido como la cocina de Kanazawa, y este mercado es un reflejo de la filosofía japonesa, es el respeto por el ingrediente, es la búsqueda de la perfección en lo simple. Cuando ustedes van a un restaurante en Japón, es tan importante la estética como el sabor. Entonces, aquí es lo típico, o sea, que te entra por los ojos para ellos es fundamental. Ellos no conciben una mesa desarreglada, los platos tienen que ir en perfecto orden, las vajillas son preciosas, las comidas no se mezclan, eso que uno hace de mezclar el frijolito con el arroz, no, 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 no. Allá cada cosita se come y como comen con los palillos, pues ellos no tienen tenedor y cuchillo, pues todo viene picadito. Entonces son trocitos, entonces son comidas larguísimas de 8 tiempos, porque pues como todo es en trocitos. La comida en Japón es bien, bien interesante como experiencia. Yo casi no como, no me gusta,
Sufrí mucho por, digamos, por el sabor, pero me encantaba toda la puesta en escena que hacían. Entonces, este mercado de Omisho es perfecto para ver todo lo que tienen. Es un mercado donde van a mercar los locales también. Y ahí pueden saborear un par de cositas. Bueno, entonces dejamos atrás las ciudades y entramos en un Japón de otro tiempo. Un Japón donde las estaciones marcan el ritmo de la vida, donde la arquitectura todavía se adapta a la naturaleza, donde las tradiciones siguen siendo parte de la rutina diaria. Y el primer destino es Shirakawago, que es un pequeño pueblo de la montaña que parece, no sé, el escenario de cuento, como el, no sé, Heidi en Japón. Y lo primero que llama la atención son esas casas Gaisho Tsukuri, con esos tejados de paja inclinados. Es que miren, ellos, uno dice el tejadito, no, ellos dicen que parecen dos manos unidas en oración. Y ese diseño no es casualidad, porque estos techos están pensados, son típicamente funcionales, porque están pensados para soportar las nevadas intensísimas del invierno. Y todo, desde la estructura hasta la orientación de las casas, responde a esa necesidad práctica. Entonces uno puede entrar ahí y caminar por el pueblito, la gente sigue viviendo ahí, yo no sé ni de qué viven, ni cómo, ni qué hacen para entretenerse, pero bueno, uno puede visitar una de estas casas también por dentro, es aquí donde entendemos realmente lo que significa vivir en Chiracahuago, porque no hay divisiones fijas entre los espacios. Y eso es muy típico también de las casas japonesas, pero más en estas que son por pisos, más que espacios, digamos, abiertos, que son las modernas. El calor lo mantienen en invierno gracias a las paredes de paja y al humo de la chimenea que está en el primer piso y que va subiendo a través de todos los pisos, que es una forma muy tradicional de calefacción que ha funcionado durante siglos. Pero bueno, fuego, paja. mm, y bueno, todas estas casas tienen un propósito, belleza, pero también sobre todo funcionalidad. Entonces, aquí van de la mano. Dejamos este valle y seguimos hacia Takayama, que es una ciudad con una historia muy ligada a la madera. Y cuando llegamos aquí, pues uno ya entiende por qué, porque las casas antiguas de madera siguen en pie como si el tiempo no hubiera pasado nunca. Hay un orgullo, de hecho, en la manera en que los habitantes han conservado su legado. Takayama fue muy famosa por sus carpinteros, em, y pues por muchos siglos los artesanos de aquí fueron responsables de construir los templos y los santuarios más importantes del país. O sea, Japón fue hasta la industrialización, digamos, del siglo XIX y XX, era de madera todo. Y entramos entonces al barrio Kamisanomachi, que es el barrio histórico de Takayama, que es un placer caminar por estas callecitas estrechas con estas casitas que han resistido los siglos, con las tiendas tradicionales, con las bodegas de sake que todavía lo producen de manera antigua. Y hay algo que hace de Takayama un lugar muy especial, que es su festival. Y aunque no lo vamos a ver en vivo, visitamos el Yatai Kaikan, que es el museo donde se guardan las carrozas del festival. Y estas estructuras gigantes, talladas, decoradas con una precisión increíble, pues nos muestran que el arte de Japón no solo está en los museos, sino que también en las festividades, en su folclore y en la forma en cómo la comunidad se expresa. Entonces, terminamos ese día y nos vamos a descansar con la sensación de que hoy hemos tocado un Japón mucho más profundo, más auténtico y un poquito menos alterado por el turismo. Sí, porque lo que viene sí ya es cambiar de escenario por completo, que es Hakone. Dejamos atrás la calma de Takayama, nos dirigimos a Hakone, que es una de las regiones más famosas de Japón, por las aguas termales, por los paisajes de montaña y por supuesto por las vistas al monte Fuji. Y aquí hay algo muy curioso, que es que todos tenemos una imagen en la cabeza del Fuji, esa montaña casi perfecta, casi real, con esa cima nevada reflejándose en el agua, pero em, lo primero que aprendemos es que, como todo en Japón, el Fuji no se deja ver cuando uno quiere, sino cuando él decide. De una vez les advierto. Entonces uno llega a Hakone con la esperanza de verlo, pero el clima manda.
Y eso es algo que en Japón se acepta con toda la naturalidad del mundo. Entonces aquí el concepto de la impermanencia es parte de la vida. Los cerezos florecen unos poquitos días. Las estaciones marcan el ritmo de todo. Y el Fuji, aunque esté ahí siempre, pues no siempre se deja ver. Así que pues vamos a cruzar los dedos. Allí en esta zona hacemos un mini crucero por el lago Ashi, que es un lago formado con el cráter del volcán, y aquí es donde, pues, si la suerte está de nuestro lado, también podemos avistar el monte Fuji. Si las nubes lo permiten, el momento va a ser mágico, que es una imagen tan perfecta que parece de verdad que sacada de una pintura. Y si no aparece, señores, pues no pasa nada, porque en Japón la belleza también está en lo inesperado, en aceptar lo que nos toca en cada momento. Van y se compran la postal y se acabó el problema. Después subimos al teleférico de Hakone, que nos lleva por ese paisaje impresionante de montañas, de valles cubiertos de vegetación. Entonces vamos a intentar ver el monte por tierra, agua, aire, mejor dicho, por todas partes. Si no se deja ver, ya es que no quería dejarse ver. Y en la cima llegamos a un lugar súper extraño que se llama Owakudani, que es una zona volcánica donde el suelo humea y huele horrible porque es azufre, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy particular que tienen que probar sí o sí, que son los huevos negros de Owakudani. Se cocinan en esas aguas termales sulfurosas, por eso tienen ese color oscuro tan característico. Y la tradición, ojo a esto, dicen que comer uno alarga la vida 7 años. Entonces, si eso es cierto o no, quién sabe, pero por si las moscas, hay que probarlos. Eh, claro, y ese azufre, uno creería que ese azufre huele como a huevo podrido, ¿no? Entonces es como el huevo, el azufre, el olor, pero bueno, es famosísimo y los venden así en esas bolsitas y hay que probarlos. Listo, entonces llegamos por fin a la gran capital, a Tokio. Y aquí y pues esta es la ciudad que lo cambia todo, porque si hasta ahora hemos estado viendo la cara más tradicional de Japón, pues esto es otra historia. Entonces, Tokio nos lanza, pum, de cabeza al futuro, porque llegar a esta ciudad es como cambiar de planeta. Hay algo muy característico de Tokio que a mí me dejó absolutamente alucinada. Creo que es una de las ciudades más pobladas del mundo, creo que tiene 38 millones de habitantes. Usted no escucha en las calles ni pitos, ni, ni los carros, o sea, es en un silencio. ¿Cómo una ciudad de 38 millones de habitantes puede ser silenciosa? No lo sé. Pues tampoco es que sea súper silencioso, que no se oiga nada, no, pero no se oye el tráfico como si usted sale de la ciudad de donde esté, en Bogotá, Medellín, Cali, que se oye el tráfico. En Tokio no. Entonces, bueno, entonces llegar aquí es como cambiar de planeta porque todo es más grande, más rápido, es más brillante. Tenemos muchas pantallas de neón en el cielo nocturno, los trenes se mueven a gran velocidad, esa velocidad del pensamiento, y los barrios cambian de ambiente con solo cruzar una calle. Tokio no es una ciudad, es muchas ciudades en una. Entonces, hacer un itinerario de Tokio es supremamente difícil porque uno no sabe qué les va a gustar. Y como tiene de todo, entonces, pues vamos a ver lo más característico, pero intentaremos que ustedes tengan tiempo también para que de acuerdo a sus gustos exploren otras zonas por su cuenta. Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con el Team Lab Planet, que no es un museo, no es una exhibición, es algo completamente distinto. Es entrar a un mundo de luz, de agua, de espejos, donde la tecnología aquí se convierte en arte. Entonces uno camina por una sala donde las luces responden al movimiento, es como flotar en una piscina de pétalos digitales y entonces por un momento uno siente que ha entrado en otra dimensión. Y en Tokio lo sensorial, perdón, también es cultura y este lugar es la prueba de que el arte japonés sigue evolucionando sin perder su esencia. Japón es un hub de arte y no solo de arte clásico, de arte contemporáneo, sino de este tipo de arte digital, de arte eh, súper contemporáneo. Y eso es muy bueno poderlo percibir. Son muy tecnológicos, aunque
Japón se quedó digamos, como en esa imagen que uno tiene de Japón súper mega hiper tecnológico, eso se quedó en los noventas. Ahora China se la lleva por delante, pero tienen su, tienen su toque también tecnológico. Y Tokio también, por supuesto, es gastronomía, porque mm, una manera de sumergirse en eso es en esta experiencia que les damos, que es hacer una clase de sushi, pero no vayan a creer que es el sushi que se come aquí o fuera de Japón, nada que ver. Aquí uno aprende que hacer sushi no es simplemente cortar pescado, ponerlo sobre arroz, sino que hay una técnica muy precisa, una manera correcta de manejar el cuchillo, de moldear el arroz, de equilibrar los sabores. O sea, es un arte en sí mismo, una tradición que se ha perfeccionado durante siglos. Em, Me perdonan la foto personal, pero es que ahí estoy yo con mi intento de sushi, fuera de que no me gusta, no cocino. Entonces yo ahí estaba feliz porque lo había logrado. O sea, la cara de felicidad no es porque haya quedado delicioso, sino porque logré enrollar uno. em, y también es una experiencia muy terapéutica. O sea, es una especie como de meditación, porque la chica empieza a explicar cómo es la clase y usted empieza a intentar y se va metiendo y se va concentrando y se va concentrando y como usted quiere hacer algo bonito, algo digno de Japón, usted se va concentrando, o sea, cuando menos piensa, pasó una hora y usted meditó una hora y usted está relajado, usted está contento, está mimetizado con el ambiente. ¿Se lo puede comer? Sí, ellos de todos modos pues tienen comida preparada tipo plan B para gente como yo que es un desastre en la cocina, pero usted se puede comer también lo que vaya a hacer. Eh, eso digamos que pasa en la mañana. Por la tarde, como les digo, queremos darles tiempo para que exploren Tokio a su propio ritmo. Es aquí donde la ciudad se vuelve un juego de contrastes en las tardes. Ustedes se pueden perder en el bullicio de Akihabara, que es el paraíso de los amantes del anime, por si quieren ir a conocer ese mundo, o buscar calma en los jardines del Palacio Imperial, porque allá todo se siente más sereno en medio de la metrópoli, o pueden ir a algún museo interesante dependiendo del gusto. Por supuesto que les damos las opciones. Es decir, Tokio da las opciones para todos los estados de ánimo y para todas las curiosidades. Luego, eso sí, nos vamos todos otra vez al santuario Meiji, que no es un lugar turístico cualquiera, es un espacio vivo. La gente sigue viniendo a hacer oraciones, a dejar tablillas de madera con sus deseos escritos, a limpiar sus manos, su espíritu. Aquí en esta es como una fuente de purificación. Si tenemos, si tenemos suerte, bueno, después de que crucen el Gran Tori, ese Tori que vemos ahí de madera de entrada, eh, si tenemos suerte, que creo que sí, porque es constante el tema, se puede ver, esa de hecho es una foto mía, la de la novia, se puede ver una boda. Entonces es muy bonito porque es una boda tradicional japonesa, con la novia vestida con un kimono blanco impecable, con el novio con su traje formal de samurái moderno. Aquí ustedes van a aprender que ellos eh, son tienen religiones que no son excluyentes. Aquí estamos, cuando hablamos de templos, ya les he mostrado pues, templos budistas, pero también estamos hablando del sintoísmo, ¿sí? Entonces, no son religiones excluyentes. Un japonés puede ser perfectamente budista y sintoísta. Y ellos expresan su espiritualidad dependiendo de las ocasiones. Entonces, para las bodas, para los bautizos, para las muertes, usan el sintoísmo, para su vida cotidiana usan el budismo y así se mueven en un espacio, digamos, espiritual. Pero bueno, como todo en Tokio es contraste, por supuesto, no puedo dejar de llevarlos porque no me lo perdonarían jamás a Shibuya, que es pues otro de los lugares más icónicos de Japón, como el quinto spot ahí de la postal de Japón, el cruce de Shibuya. Y es el paso de peatones, dicen que más transitado del mundo. A mí no me pareció abrumador, creo que me parece más abrumador el centro de Bogotá, pero
bueno, a lo mejor la hora en la que estábamos, si uno sale en hora pico, a lo mejor sí. Entonces, pues dicen que sí, o sea, apenas se pone en verde, cientos de personas avanzan en todas las direcciones porque es un cruce total, tiene una sincronización casi coreográfica. Entonces, y en Shibuya está el Shibuya Sky, que es un fantástico mirador, pero desafortunadamente a partir de, creo que de este año ya no permite la entrada a grupos, pero les recomiendo visitar en su tiempo libre, porque es el mirador más nuevo, más alto que tiene ahorita Tokio. De todos modos, pues sí los voy a llevar a un mirador, ¿cierto? Que es la Torre de Tokio, que es el icónico mirador rojo y blanco inspirado en la Torre Eiffel, que desde aquí pues la ciudad se despliega ante nosotros en todas las direcciones, como les digo, es una de las ciudades más grandes del mundo, o sea que es imposible hacerle pues un recorrido total a Tokio. Sí es un poquito más bajo que el Shibuya Sky, pero es increíble también. Y bueno, pues aquí termina, digamos, el recorrido de Japón. Las personas que no continúan hacia Corea, no saben de lo que se van a perder, regresan a casa o donde sus planes de viaje los lleve, y las personas que sí continúan a Corea inician un viaje mágico. Llegan a Seúl y ese día descansan. Entonces, si Tokio es una explosión de luces y tecnología, Seúl es algo muy distinto, porque es una ciudad que combina tradición, modernidad de una manera menos evidente, más sutil. Aquí los rascacielos crecen al lado de antiguos palacios y en un mismo día uno puede sentir el pasado y el futuro sin cambiar de barrio. Y uno podría decir, Julián, es lo mismo que dijiste de Japón. Sí, pero Corea es diferente. Y es algo que a veces uno no puede explicar con palabras, sino que toca cogerlo a usted y llevarlo allá y mire y sienta, porque no se lo puedo explicar. Vamos a recorrer, por supuesto, el corazón histórico de Seúl, el lugar donde todo comenzó, que es aquí es donde empieza mi problema de pronunciación. El palacio, a ver, Gyeongbokgung, ahí está escrito. El más grande y majestuoso de los 5 palacios reales de la dinastía Joseon. Les vamos a explicar cuál fue esa dinastía y por qué fue tan importante y por qué tiene tanta conexión con China. Podemos decir que esta dinastía la puso los chinos, la pusieron los chinos, básicamente. Y aquí hay algo muy curioso. El palacio ha sido destruido y reconstruido varias veces, ¿cierto? Los japoneses lo arrasaron durante una invasión en el siglo XVI, luego en el siglo XX, durante la ocupación lo dejaron casi en ruinas. Aquí es muy bueno ir a los dos países porque son países que se han enfrentado muchísimo, o sea, tienen una historia común, no siempre positiva. Sí, yo creo que Corea tiene una herida inmensa con Japón porque Japón se creyó, pues, Japón tenía una ansia imperialista durante la Segunda Guerra Mundial de civilización superior y con Corea hizo lo que quiso. Y eso todavía duele. Pero bueno, ahí está, lo reconstruyeron, los coreanos lo han restaurado con precisión, como si cada piedra volviera a ser exactamente, estar exactamente en su lugar, como si ningún japonés hubiera pasado por encima. Y mientras uno camina por esos enormes patios y ustedes pasan por los tejados de esos colores, van a ver a varias personas vestidas con hanbok, que son esos trajes tradicionales coreanos, porque en Seúl no es raro ver a los jóvenes usando estos atuendos por decisión propia, no solo para los turistas. Entonces aquí la historia no es algo lejano ni olvidado, sino algo que todavía forma parte de la identidad de este país. Dentro del palacio visitamos el Museo Folclórico Nacional que nos ayuda a conectar los puntos. A mí me gustan los museos porque complementan. Entonces, ¿cómo vivía la gente en la era Joseón? ¿Qué costumbres han sobrevivido hasta hoy? Porque más allá de los reyes y las guerras, lo que define a un país son las historias cotidianas, las creencias que han pasado de generación en generación. Bueno, pues ahí está. Y desde allí nos vamos a este barriocito súper bonito que es el Bukchon Hanok Village, que es un barrio que parece un túnel en el tiempo. Aquí estas casas Hanok con sus techos curvos, con las puertas de madera, siguen en pie como si la modernidad no hubiera sido, no fuera con ellos. Y lo más especial es que estas casas todavía están habitadas. Entonces, no es un museo al aire libre, sino que es un barrio vivo donde los residentes han decidido mantener sus hogares tal y como eran hace siglos. Voy a intentar agilizar un poquito por la hora, pero no quiero dejar
ningún rincón de Corea. Desde allí sí, bueno, desde allí pues nos dirigimos hacia el otro extremo de la ciudad, que es un lugar que es la representación más clara de la modernidad coreana, que es el Dongdaemun Design Plaza o DDP para nosotros, DDP. Y si antes habíamos estado rodeados de madera y de piedra, ahora nos encontramos con una estructura espectacular, o sea, que parece una nave espacial, o sea, de líneas curvas, superficies metálicas. Y esta obra fue diseñada por la célebre arquitecta que tiene ese tipo de características, o sea, esas curvas casi que ya son una firma de ella, que es Zaha Hadid. Y este espacio futurista no es solo un centro de exposiciones, sino que es el símbolo para ellos de la nueva Corea, esa que ha logrado posicionarse en el mundo de su arte, de su diseño y su innovación. En el curso de preparación vamos a explicar cómo Corea, el milagro económico coreano, ¿no? Em, Luego, al siguiente día, empezamos con otra cara de Seúl, porque esta ciudad no se puede encasillar, se mueve entre lo sagrado, entre lo moderno, lo cotidiano, con una naturalidad también muy impresionante. Y em, llegamos al Palacio Doksu-gung, que comparado con Gyeongbokgung, que es del día anterior, es mucho más pequeño, pero es más íntimo. Pero lo que hace especial a este palacio es la combinación de estilos. Aquí en la fotografía no se ve y no pude encontrar fotografías para mostrarle, pero aquí no solo encontramos estos pabellones tradicionales de madera con techos de colores, sino que también al interior hay un edificio que parece sacado de Europa con columnas de piedra, con un aire totalmente occidental. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX Corea estaba en ese momento de cambio y modernización y el rey de esa época quiso que su residencia pues reflejara esa mezcla. Es ese complejo que tiene Oriente de que para modernizarse tiene que parecerse a Occidente. Y es el único palacio de Seúl con este tipo de arquitectura. Entonces, verlo en persona es como presenciar el momento exacto en que Corea empezó a abrirse al mundo sin perder su esencia. Después de este viaje por, por el tiempo, uy, se van a alucinar con este barrio que es pura vida, como dicen los ticos, Insadong. Y este es uno de esos lugares donde todo pasa al mismo tiempo. Tiendas de artesanías, gente pintando con tinta tradicional, puestos de comida callejera que huelen súper bien. O sea, es imposible no parar y comer algo. O sea, si ustedes se quieren llevar algo realmente coreano, este es el sitio. Desde pinceles y papel hechos a mano hasta pequeñas figuritas de cerámica, cajas de madera, de esas laqueadas como las que usaban en la corte real. Pero más allá de las compras, lo interesante de Insadong es la mezcla entre lo tradicional y lo moderno, porque encontramos café hipsters, ¿cierto? Que comparten espacio con las casas de té más antiguas de la ciudad, o uno puede encontrar un calígrafo haciendo su arte justo al lado de un grafitero creando una versión contemporánea de la cultura coreana. Así es. Entonces es súper interesante. Después de perdernos un rato por estas calles modernas, nos vemos a un espacio diferente, que es el templo Yogiesa, Yogiesa o Yogiesa o anyway. Y este es el corazón del budismo Zen en Seúl. Y nos detenemos frente a la sala principal, donde están esas tres enormes estatuas doradas de Buda que lo miran a uno ahí en silencio. Entonces, em, hay como en todos los templos budistas, ustedes van a ver a la gente encendiendo incienso, que hace reverencias, deja pequeñas oraciones escritas en papeles. Entonces uno se queda ahí simplemente pues observando, respirando, dejando que ese ritmo del templo lo envuelva. Y es increíble cómo Seúl puede pasar de la locura de Insadong a esta paz absoluta en solo unos minutos. Ellos son budistas también, también tienen la filosofía confuciana. em, Algo de, bueno, y también son muy cristianos, hay una gran comunidad cristiana en Corea. Bueno, y para cerrar este día de broche de oro, pues nos vamos, a mí me encanta llevarlos a las alturas y ir a la Namsan Seoul Tower, que está en la cima de la montaña Namsan, es uno de los puntos más altos de la ciudad, es otra de es una postal de Corea, es brutal la vista, desde allá Seúl no sé, parece como infinita, que es una masa de edificios, luces y calles, mejor dicho, hasta donde la vista le alcance. Y el atardecer, pues verlo ahí es muy bello. Luego, al día siguiente, me los voy a llevar a un día que es
muy, muy loco, por decirlo así, que si hasta ahora hemos visto templos, palacios, calles con historia, pues lo que nos espera no se parece a nada de lo que hemos visto. Ya de pronto podrán adivinar que es la zona desmilitarizada. La zona desmilitarizada que divide a Corea del Sur y a Corea del Norte. Entonces, desde el momento en que uno sale de Seúl, pues el ambiente cambia porque no es un lugar cualquiera. Aquí, digamos que no es algo, no es un museo, no es algo del pasado, es algo que sigue ahí ocurriendo cada día. Entonces, la DMZ es una franja de 4 kilómetros de ancho, 250 kilómetros de largo, que separa las dos Coreas desde el final de la Guerra de Corea en 1953. Técnicamente, estos dos países siguen en guerra y estar aquí en este espacio tenso, con soldados vigilando cada movimiento, pues lo hace sentir a uno de una forma que por lo menos ningún libro de historia puede transmitir. Entonces, llegamos y lo primero que uno, pues, o de las cosas primero que uno hace es ir al tercer túnel de infiltración, que este es solo uno de los muchos túneles que Corea del Norte excavó en secreto para intentar invadir al sur. Lo descubrieron en los años 70 y según los cálculos, por aquí habrían podido pasar unos 30.000 soldados por hora. ¿Sí? Entonces estamos en- ahí en el túnel, entran, caminan y obviamente pues la sensación es impactante porque es el recordatorio físico de lo frágil que ha sido la paz en esta región. Em, Allí también tendremos em, la visita al Observatorio Dora, que es un punto donde si el clima lo permite, podemos ver Corea del Norte con nuestros propios ojos y desde ahí con esos binoculares miramos hacia el otro lado y vemos la ciudad norcoreana de Kaesong. Kaesong es una ciudad mediana, pero se ve perfectamente los edificios, las banderas, las calles. Entonces es como hacer ahí como, como una ventanita de ese mundo cerrado. Si fuera por mí, yo iba a Corea del Norte. Pero, eh, pero bueno, entiendo que no es un lugar, digamos, que a todo el mundo le parezca atractivo turísticamente, pero yo personalmente, estando allá, sí me hubiera pasado a Corea del Norte. Uno de los momentos más emotivos, digamos, como de la visita a la zona desmilitarizada, es la estación de Dorasan. No por nada, o sea, es una estación ahí moderna, pero es una estación de tren que en teoría iba a conectar a Seúl con Pyongyang, pues si algún día la reunificación se hiciera realidad. Entonces, hoy está prácticamente vacía, es un lugar lleno de, para los surcoreanos, de esperanza, pero también de incertidumbre porque no se sabe si algún día la península vuelva a unificarse. Y hay un enorme cartel que dice que no la última estación al norte, sino la primera estación al norte. Es un recordatorio de que a pesar de las tensiones, pues sigue existiendo el sueño de que estas dos Coreas pues vuelvan a ser una sola. No sé si ya eso digamos que en términos prácticos sea posible, pero bueno, ellos ahí en su mente coreana lo piensan. Entonces, este día en la zona desmilitarizada no es un paseo turístico normal. Salimos de aquí con otra perspectiva. No es lo mismo leer sobre el conflicto coreano que estar ahí en el mismo sitio donde todo sigue en pausa, donde la historia no se ha cerrado. Este conflicto conecta a Colombia directamente porque acuérdense que Colombia mandó tropas eh, a la ONU, mandó tropas a la guerra de Corea. Pero en fin, más allá de eso, la reflexión. Y regresamos pues a Seúl con mucho en qué pensar. Y después nos vamos, después de esa intensidad de la MZ, al siguiente día nos alejamos del ruido de la ciudad para entrar en una Corea más pausada, más filosófica y más ligada a sus raíces. Y vamos a Andong, que es una ciudad que muy pocos turistas visitan, pero que es absolutamente clave para entender el alma del país, porque Andong es el corazón del confucianismo coreano, esa filosofía que ha moldeado la sociedad asiática, china y coreana durante siglos y que todavía hoy se refleja en la educación, en la manera en que se organizan las familias, en la forma en que los coreanos entienden el respeto y la jerarquía. Para ir a Corea hay que entender el confucianismo y se los vamos a explicar en el curso. Nuestro primer destino allí es la escuela confuciana Dosan Sewon, que es un lugar que parece, uf, congelado.
Fue fundado por Ji Hwang, que es uno de los pensadores más importantes de Corea, y esta escuela fue un centro de aprendizaje para la élite intelectual en la era Joseon. Volvemos otra vez a los Joseon. Y aquí en medio de las colinas, de árboles que han visto pasar generaciones de estudiosos, aprendemos cómo el confucianismo no es solo una serie de normas sobre el respeto y la educación, sino una forma de vida. Y todo en esta escuela está diseñado para la contemplación. Entonces, los patios abiertos, los pabellones de madera que se integran con la naturaleza, los espacios diseñados para el estudio y la reflexión, muy confuciano todo. Y entonces uno se puede imaginar a los estudiantes de hace siglos vestidos con esas túnicas, como todavía algunos lo hacen, debatiendo sobre moral, sobre ética y sobre política, mientras caminaban por esos mismos pasillos por los que ustedes van a caminar. Lo más interesante es que el pensamiento de Ji Wang pues sigue vivo y sigue tan vivo que aparece en el billete de 1.000 wones como un recordatorio de que la educación y la sabiduría son la base de la sociedad coreana. Y después de ese encuentro con la filosofía pasamos a algo más terrenal, que es la vida rural en Corea. Miren esta aldeíta tan bonita que se llama Pajoe, que es un pueblo que parece sacado pues de un drama histórico de Netflix. Y aquí las casas tradicionales de Hanok no, las casas tradicionales Hanok, así se llaman, siguen en pie, con esos techos de pajitas, sus muros de barro, así bajitas, y familias que han habitado estas casas durante generaciones siguen manteniendo las tradiciones de sus antepasados. Entonces caminan por las calles de tierra, se cruzan con los ancianos que todavía viven con la ropa tradicional, se dejan llevar por el ritmo pausado del lugar y van a ver que es un contraste brutal con Seúl. Aquí no hay prisa, no hay rascacielos, no hay pantallas de neón, solo casas, campos y esa sensación de estar viviendo o viendo una Corea que está desapareciendo poco a poco. Saoe también es muy famoso por las máscaras y las danzas tradicionales. Entonces, antes de irnos, pues vamos a tener la oportunidad de ver una de estas representaciones, porque las máscaras con sus expresiones que son así todas exageradas, no son solo decorativas, han sido utilizadas durante muchos siglos para hacer una especie de sátira de la sociedad, para criticar a los poderosos de una forma, pues que no era posible en la vida real, como una versión antigua de la comedia política griega o de la o de la comedia política actual y verlas en acción nos recuerda que la cultura no es solo belleza, sino pues que también es una forma de resistencia porque este pueblo pues también le ha tocado bastante, bastante duro. Vamos a una ciudad muy linda que se llama Jeonju, que es la ciudad museo de Corea. Y aquí vamos a viajar más atrás en el tiempo porque Jeonju, era la antigua capital del reino de Silla, que es uno de los primeros reinos, eh, una de las primeras dinastías coreanas, es un lugar que literalmente, pues sí, es un museo al aire libre. Aquí no hay que entrar en grandes edificios para ver la historia porque está en todas partes, en los templos, en las tumbas gigantes, en los restos de palacios que una vez fueron el corazón de este reino que gobernó la mayor parte de la península durante casi 1.000 años y que de hecho se cree que de esta dinastía del reino de los Silla es que mm, sale la familia imperial japonesa. Si les preguntan en Japón, yo no les he dicho esto, pero los estudios, porque ellos no dejan hacer, los japoneses no dejan hacer exámenes de ADN ni bastante arqueología, pero se cree, la teoría más respaldada ahora entre los estudiosos es que de los reyes de Silla vienen también la dinastía de la japonesa, que ha sido una nada más, ¿no? Pero bueno. Sigamos con Gyeongju. Entonces, en Gyeongju lo primero que nos impacta son esas enormes colinas cubiertas de hierba, que no son montañas, no son accidentes geográficos, que pueden ser tumbas. Aquí descansan los reyes de Silla, en enormes túmulos funerarios que parecen esos pequeños eh, cerros repartidos por toda la ciudad. Por supuesto, los voy a llevar a uno de ellos, al Cheonmachon, que es una de las tumbas más importantes y aquí es donde todo cobra sentido porque en su interior se encontraban objetos impresionantes.
coronas doradas, joyas exquisitas, armaduras, es decir, todo lo que un rey necesitaba para seguir gobernando en la otra vida. Esto es muy, digamos, como muy estándar de las civilizaciones antiguas. Y lo más sorprendente es que entre todos estos tesoros encontraron una pintura de un caballo alado, que es la que tienen ahí en pantalla, que es el único dibujo de la época de Sila que ha sobrevivido hasta ahora. Estamos hablando de miles de años. Y bueno, después de recorrer estas tumbas, que es súper interesante, pues ahí está al ladito, entonces vale la pena ir a verlo, el observatorio de Chongjang-dae, que no parece gran cosa a simple vista, solo una torre de piedra y cilíndrica en medio de un campo, pero es que pues a mí que yo es que yo le veo importancia a todo, pero lo increíble es que este es el observatorio astronómico más antiguo de todo Asia. Esa torrecita ahí que parece ahí como un molino y construido en el siglo séptimo. Entonces aquí es donde los astrónomos de Sila estudiaban las estrellas, donde se decidían los calendarios agrícolas, donde la ciencia y la espiritualidad se mezclaban. Y lo más interesante es que su estructura tiene 365 bloques de piedra. Es que si ven de una torrecita que uno parece pasar por ahí como si nada, miren todo lo que se esconde. Entonces, 365 bloques, uno por cada día del año, y está construido con una precisión impresionante. Es una prueba más de que este reino no solo fue poderoso, sino también muy avanzado en conocimiento. Y muy poco estudiado, hay muy poca literatura sobre la historia de Corea en español. Seguimos nuestro recorrido y llegamos al puente no puedo, Woljongju, que es una joya arquitectónica que conecta la ciudad con su pasado. Este puente de madera fue construido originalmente durante la dinastía Silla, acuérdense que esta es la ciudad de los Silla, pero se perdió con el tiempo. Y lo que vemos hoy, lastimosamente, es una reconstrucción, aunque muy fiel, basada en documentos históricos. Entonces, de todos modos, pues al caminar sobre él, se puede sentir que estamos atravesando un portal que nos lleva directamente al siglo eh, octavo, más o menos. Y cuando pensamos que ya pues lo hemos visto, digamos, todo lo de Jeonju, se nos aparece el estanque Anakti, que es un lugar que fue jardín real, un espacio de recreo para la realeza de Silla. Y hoy en día, cuando cae la noche, la iluminación hace que todo parezca sacado de un sueño, o sea, es preciosísimo. Entonces, este día en Jeonju nos deja una sensación de asombro, un recordatorio de que Corea también tiene una historia riquísima, aunque esté muy subestimada, que su cultura no empezó con el K-pop ni con los rascacielos de Seúl, sino con un reino que supo construir un legado impresionante, los Silla. Después nos vamos para Busan, que es la ciudad del mar y los mercados y el arte, ¿no? Entonces, Busan es la segunda ciudad más grande del país, es un lugar que vibra con mucha energía, aquí todo es diferente, huele a mar, todo, las montañas, la costa, los rascacielos, los templos, los mercados. O sea, es una ciudad portuaria, además, lo que significa que ha estado conectada con el mundo, abierta a influencias, a cambios, oportunidades. Es una ciudad maravillosa. Arrancamos en la montaña de Haedong Gyeongjuksa, que es un templo que desafía toda la idea de lo que debería ser un templo budista, porque la mayoría de los templos en Corea están en las montañas rodeados de árboles y de neblina, pero este no. Este está frente al mar, está construido sobre los acantilados, entonces tú sientes la brisa salada, el sonido de las olas, bueno, es precioso, divino. Entonces uno va bajando las escaleras y las escaleras que lo van llevando a uno al templo y digamos que la bienvenida la da una enorme estatua dorada de Buda. En el curso también vamos a explicar ese Buda que es más gordo versus el Buda hindú, que es más delgado, casi en los huesos. Y pues ese Buda está ahí como viendo el océano en silencio. Entonces la escena es impresionante. El color rojo de los pabellones contrasta con el azul del mar, con las linternas de colores que flotan ahí en las terrazas. Y entonces aquí entendemos por qué es uno de los templos más visitados de Corea, porque más que un sitio religioso es un lugar que conecta con la naturaleza, con la inmensidad del océano, es decir, con algo más grande que nosotros mismos. Ese es como el significado que ellos le dan. Y después de esta pausa espiritual, nos dirigimos a un lugar que es completamente lo opuesto, que es el Gamcheon Culture Village,
que es también conocido como el Santorini de Corea, pues esa necesidad de ponerle sobrenombres ridículos a todo, pero bueno, eso es porque lo van a encontrar así, el Santorini de Corea, por sus casas, por sus casitas en la ladera de una montaña, pero mientras Santorini es todo blanco, pues este tiene las casas de colores. Y la historia de este barrio no es tan alegre como podría pensarse debido a sus fachadas. Además, en una cultura como tan, eh, podríamos decir, como tan calmada como es la coreana, encontrar este tipo de barrios es un shock. Gamcheon nació como un asentamiento de refugiados durante la Guerra de Corea. Entonces, era una comunidad muy pobre donde la gente construía con lo que tenía, porque eran los refugiados de la guerra. Y con los años, eh, en lugar de desaparecer, el barrio se fue convirtiendo en un símbolo de resiliencia, de creatividad, y entonces hoy tiene callecitas estrechas llenas de murales, de esculturas, de pequeñas tiendas de arte, de cafeterías con vistas espectaculares, o sea, tiene un ambiente, como diría una amiga, bacán. Y en la tarde nos dirigimos a un lugar que nos regala una vista inolvidable, que es el Busan Air Cruise, el teleférico que cruza la bahía de Songdo, y subimos a la góndola y ahí poco a poco la ciudad se va desplegando ante nosotros. Es perfecto, es perfecto. Pero para cerrar el día, más perfectamente, eh, vamos a la Beef Square, que es la Busan International Film Festival, que es el centro de la cultura cinematográfica de Busan, porque aquí se celebra cada año el Festival Internacional de Cine de Busan, que es uno de los más importantes de Asia. Parece que esto estamos hablando de otro mundo, un mundo en el que nosotros a veces ni siquiera accedemos ni nos enteramos. Las calles están llenas de vida, por supuesto, de comidas, de pantallas gigantes con imágenes de películas. Entonces, si en Seúl la modernidad es tecnológica, en Busan se siente más artística, más conectada con la gente. Y bueno, y al siguiente día, antes de salir a la siguiente ciudad, los llevamos al mercado de pescado de Yagalchi, que es un espectáculo. Esto es en todo el sentido de la palabra, un show, porque aquí no hay filtros ni escenografía, es la vida real. Es el mercado de pescado más grande de Corea y todo es un show. Los gritos de las señoras que están ahí, que se llaman las ayumas, que son las vendedoras, son vendedoras generalmente de mediana edad, que son las reinas del mercado. Y ahí entonces hay filas interminables de tanques con mariscos vivos y los pescadores ahí descargando las mercancías, bueno, y todo lo que usted quiera aquí. Mejor dicho, aquí no solo se compra, sino que se come. Escogemos lo que queremos probar y en unos minutos, chun, 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 los preparan en un restaurantico ahí dentro del mercado y ahí pueden probar desde el poe o el sashimi coreano, que tiene una textura un poquito más firme que el japonés, porque el pescado se corta de manera distinta. También pueden probar las almejas a la parrilla con mantequilla y ajo, que ya me saboreo. Y se pueden dar cuenta que cuando la materia prima es tan fresca, porque está ahí recién salida del océano, pues no hace falta ningún otro condimento ni hace falta nada más. En Sowon, que llegamos a Sowon, que es donde realmente el viaje está llegando a su fin. Todavía nos falta una última paradita antes de despedirnos de Corea, que es Suwon, que es una ciudad que representa el equilibrio perfecto entre historia y modernidad. Es el hogar de una de las fortalezas más impresionantes de Corea y al mismo tiempo el epicentro de la tecnología más avanzada gracias a Samsung. Suwon es el pasado y el futuro de Corea en un solo lugar. Por eso siempre hay que tener los ojos y la mente abierta para captar todo esto. Los vamos a llevar al Museo de Innovación Samsung porque Suwon es la casa de Samsung, que es tal vez sea la marca más referente para nosotros de Corea y para ellos también. Y es un espacio donde se cuenta la historia de cómo Corea pasó de ser un país devastado por la guerra, pobrísimo, a convertirse en una de las potencias tecnológicas más grandes del mundo. Entonces aquí no solo vamos a ver los primeros elementos que marcaron esa transformación del país, sino que también es impresionante darse cuenta de que en unas pocas décadas Corea pasó de fabricar productos básicos a liderar la industria global de la tecnología. Entonces vamos a entender, vamos a ir a que nos expliquen por qué. Y después de ver el futuro,
Vamos al pasado y nos dirigimos a la fortaleza Hwaseong, que es una muralla imponente que rodea el centro histórico de Suwon, una fortaleza construida en el siglo XVIII por el rey Jeongjo. Eh, este rey Jeongjo es uno de los monarcas más fascinantes de la historia de Corea. Sé que no se van a acabar con el nombre, pero si hacen el viaje y estudien con nosotros, lo volveremos a encontrar. Jeongjo tenía un sueño que era convertir Suwon en la nueva capital del país, un lugar que representara su visión de un reino más moderno y próspero. Y entonces invirtió todos sus recursos en la construcción de esta muralla, pues que para la época era una obra maestra de arquitectura militar, con sus torres de vigilancia, con sus pasajes secretos. Hemos hecho una ingeniería impresionante para la época. Tristemente, la historia es que, pues, a pesar de toda la ambición del rey Jeonjo, su sueño quedó inconcluso. Él murió antes de ver su proyecto terminado y con su muerte, pues, la idea de trasladar la capital a Suwon, pues, desapareció. Entonces, hoy esta fortaleza del Hwaseong es un símbolo de lo que pudo haber sido y al mismo tiempo, pues, es una de las estructuras históricas mejor conservadas de Corea. Y entonces así, con esta visita a la muralla de Hwaseong, cerramos nuestro recorrido por Corea y regresamos a Seúl para tomar el vuelo de regreso y se nos acaba el viaje completo. Japón y Corea no son destinos para ver desde la distancia, son países que se sienten, que se viven con todos los sentidos, porque son tan sutiles que muchas, o sea, lo que yo les decía antes, no es posible transmitir con palabras, tiene que usted teletransportarse hasta allá para entender. Y aún así, y aún así cuesta. Entonces, viajar a estos dos lugares es entrar en los dos mundos que han sabido preservar su historia sin que se queden atrapados en ella, porque han salido adelante, siguen avanzando hacia un futuro, pero sin olvidar quiénes son. Entonces, son dos caras de una misma moneda, dos formas distintas, pero igualmente fascinantes de entender la cultura asiática. Creo que se complementan mucho. Hagan el esfuerzo de ir a Corea, porque después de ir a Japón, pues ya no se va hasta Corea. Entonces, pues hagan el esfuerzo de ir hasta, ya que están allá, ya que van a ir a Japón, hagan Corea, porque es un complemento, tienen la historia entremezclada entre los dos. Entonces, ahí ya no les hace falta sino ir a China y se entiende todo el lejano oriente. Pero bueno, lo que más nos llevamos de este viaje no es solo lo que vimos durante todo este recorrido, sino también lo que sentimos, la sorpresa, el asombro, la emoción de estar en un lugar que nos desafía a mirar el mundo con otra mentalidad absolutamente distinta a la occidental. Y bueno, eso al final es lo que hace que el viaje sea inolvidable, no los lugares que visitamos, sino las preguntas que nos deja y la manera en que nos transforma. Eh, la ruta aérea, es decir, como les dije, cómo llegamos a Japón y Corea, lo que estamos pensando hacer, no sé si todavía están ahí en la pantalla o ya se fueron, es salir de Bogotá, llegar a Estambul, dormir en Estambul y luego Estambul, Japón. Y al regreso, lo mismo desde Seúl. ¿Por qué hacemos? Porque atravesamos prácticamente todo el mundo. Porque por al revés, es decir, por Estados Unidos, nos limitamos a que todos nuestros viajeros tengan que tener visa americana, lo cual yo no puedo garantizar, pues no puedo saber si lo van a tener. Y fuera de eso, como el viaje empieza en Osaka, entonces habría que hacer Bogotá, como dos viajes, como dos escalas en Estados Unidos, más la escala en Tokio y luego el vuelo a Osaka. Entonces nos parece que, pues, de un trancazo todo mejor, pero sí estamos proponiendo hacer una parada en Estambul, aunque es completamente opcional. ¿Por qué es opcional? Porque los servicios en Estambul son adicionales, es decir, no están incluidos dentro del valor del paquete. Entonces, básicamente les explico. El 11 de octubre es salida a Bogotá-Estambul, se pasa la noche a bordo, es decir, se llega el 12 de octubre a Estambul y como el vuelo de Estambul a Osaka sale a la 1 de la mañana, las personas que no quieran hacer noche en Estambul se quedan en el aeropuerto y hacen 7 horas de conexión. Los que quieran hacer noche en Estambul van al hotel, descansan y al otro día están relajadísimos, se pueden dar un paseíto por el Bósforo o por Santa Sofía y a las 10 de la noche los llevamos al aeropuerto para que cojan el vuelo a Osaka. ¿Sí? De regreso funciona más o menos así.
Se llega a Estambul desde Seúl más o menos como a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Son vuelos, estamos hablando de tanto uno como el otro, son vuelos de 16 horas o 14 horas. Entonces, pueden llegar a las 5 o 6 de la mañana y conectar directamente las otras 14 horas a Bogotá. Si no lo quieren hacer así, se pueden quedar en Estambul. Lo que pase con la mayoría del grupo es lo que va a hacer la persona que los va a acompañar. Es decir, si nada más hay dos personas que se quedan haciendo noche en Estambul y todo el mundo sigue derecho, pues el acompañante Paideia sigue derecho. Pero si todos se van a quedar en Estambul, el acompañante se queda en Estambul. Y en Estambul los acompañamos a hacer actividades y aunque ya hayan ido 10 veces a Estambul, les aseguro que les doy una lista de 10 lugares que no sé, que ni siquiera sabían que existían en Estambul. Entonces, digamos que no es un tiempo perdido en Estambul. Estambul nunca es tiempo perdido. Eh, bueno, ya deben tener el brochure con los precios, pero pues aquí se los pongo. El precio de la porción terrestre por persona eh, es un viaje que se puede tomar o los dos países o cada país por separado, ¿sí? Entonces, obviamente el precio paquete es un poco menor que sumando los dos por individual. La acomodación doble para ambos países es de 11.695 y la acomodación individual es de 14.980 dólares. Sí, la acomodación individual siempre, siempre es más costosa y necesitamos un mínimo de 15 personas, ya vamos como 10, así que la cosa va muy bien. Y los precios por separado para el que diga, no, es que yo no me alcanza el tiempo o no me alcanza el presupuesto para ir a Corea del Sur, no hay problema, hacemos solo Japón. En ambos países, pues tenemos todas las noches de alojamiento. En Japón tenemos desayuno y almuerzo y en Corea tenemos desayuno y cena. Es decir, tenemos media pensión en ambos países. Todas las entradas a los sitios mencionados en el programa, guías de habla hispana, las audioguías para que no tengan que estar todos apeñuscados ahí, los trenes internos, el seguro médico, todo el programa de preparación cultural de nuestra academia, porque son dos destinos en los que uno no puede ir así a secas, hay que prepararse y por supuesto pues nuestra asistencia de acompañamiento. No incluyen los tiquetes aéreos internacionales, el trámite de visa a Japón, la visa no tiene costo, pero el tiempo y el servicio nuestro sí, entonces lo pueden hacer solos sin ningún problema, es facilísima de hacer o lo pueden hacer a través nuestro, pero pues tampoco es tan costoso. Y hay un permiso de entrada a Corea se hace online, que es súper fácil. Comidas no especificadas en el programa, bebidas tampoco en las comidas que están incluidas, las propinas, eh, el seguro de cancelación que yo recomiendo siempre hacerlo, siempre, siempre, siempre hacerlo, pero pues opcional. Y bueno, y los servicios de conexión en Estambul, como les comenté antes.